Pues Hernán, no vamos a esperar más, sino que darte la bienvenida, presentarte. Eres cirujano plástico, estético y reconstructivo. Eres alguien que ha trabajado, gracias a sus estudios, en varias ciudades, tanto en Guadalajara como en Monterrey, como en otros lados. Has aprendido una cirugía plástica clásica, pero después la ampliaste hacia la no invasiva, gracias a la práctica que tienes en Sederma con tu esposa, la doctora Úrsula Piñeiro, en la ciudad de Monterrey, donde radicas, y tienes algunos añitos, además de ser músico, cantante y papá de una maravillosa cantante mexicana muy famosa. Chequen el Facebook del doctor para checarlo, y divertirse los fines de semana en unos lives que están haciendo. Es un gustazo seguir tu parte musical, así que sin más esperar, nos vas a presentar el día de hoy en ese programa algo que tiene que ver con cómo justamente hacer un tratamiento antiinflamatorio en el pre y en el post quirúrgico, o procedimientos, tú que has podido manejar bisturí, pero también láseres, aparatología, inyectables, hilos y un sinnúmero de armas, de las cuales Auvernia tiene varias, que pueden ser útiles para tu práctica en combinación. Así que gracias a ti, gracias a todas que están conectados. Es un gustazo aquí saludar de todo el país los doctores que están escuchándonos, y arrancamos. Gracias. Muchas gracias, Emanuel. Gracias a ti y a tu equipo, y buenas tardes. Qué gusto estar pues con esta invitación para compartir con ustedes este tema. Como decía Emanuel, yo he compartido toda mi práctica privada con mi esposa, que es dermatóloga, y pues se tiene que hacer un combo adecuar pues a las necesidades de los pacientes bajo este lineamiento de clínica dermatológica y de cirugía plástica. Lo que vamos a hablar hoy es, siempre nos concentramos entre todo nuestro aprendizaje presencial, inclusive el no presencial, aquí el virtual. Mucho nos ocupamos de los refinamientos de las técnicas para tener un muy buen resultado. Y los cirujanos plásticos, los colegas sabrán que este es nuestro objetivo, siempre estar aprendiendo nuevas técnicas, cómo hacerlo mejor, etcétera. Pero, ¿qué tan importante consideran ustedes es que el perioperatorio sea tan conveniente, tanto como el resultado, que finalmente es parte del resultado, cómo le fue al paciente en general? Porque un paciente que haya tenido muy buenos resultados, pero haya padecido mucho dolor, una recuperación muy tortuosa, pues seguramente va a pensarlo 2 veces en hacerse un segundo procedimiento. Cuando yo estoy en el consultorio y viene el paciente, casi siempre tiene estas 5 preguntas, o es muy común que tenga estas preguntas o sus variaciones. Preguntan si usted es cirujano plástico certificado, quieren saber qué tantas credenciales tienes, si son reales, qué tan seguido realiza el procedimiento que quiero. Están tan informados que están bastante enterados de que ahora los cirujanos plásticos, dermatólogos o cualquier proveedor de la medicina estética estamos subespecializándonos en áreas que quieren saber qué tanta experiencia tienes en lo que les estás proponiendo o lo que a ellos les interesa. ¿Qué tipo de anestesia se requiere y quién da la anestesia? Esa es una pregunta obligada. ¿Qué tanta experiencia tiene el anestesiólogo? ¿Es un anestesiólogo seguro? ¿Trabaja con equipo? ¿Qué tipo de anestesia es lo que se va a llevar a cabo conmigo? Si es sedación, anestesia general, bloqueo epidural, sedación, etcétera. Y hacen una pregunta muy, pues digamos, obligada, y si no es obligada, nosotros vamos a tener que hablar sobre esto, es cómo será mi recuperación. Aquí podemos trabajar a verdades a medias y decir que todo va a ser una maravilla y todo va a ser muy rápido. Seguramente vamos a tener ese paciente en ese momento, pero esa información que no demos con total honestidad puede ser usada en nuestra contra cuando la recuperación no fue como la platicamos. Y acuérdense que ellos platican todo con sus compañeros, amigos, vecinos, y siempre los highlights es dolor o recuperación tortuosa, porque siempre hay un ingrediente, y ustedes lo tienen que ver,
en muchas personas de cierta culpabilidad, en el sentido que se están tomando una cirugía estética la cual no es necesaria, tiene un riesgo, y hay siempre ciertas creencias y ciertos mitos o realidades sociales alrededor de esto. Entonces, la recuperación no debemos darle una excusa, tenemos que hacer una muy buena recuperación que hable muy bien del procedimiento, y en esto es lo que nos vamos a concentrar en esta plática. Una de las últimas preguntas: ¿cuánto es el costo total de mi cirugía? Pocas personas quieren siempre que les mejoremos el precio, pero en realidad es el mínimo de personas con esto. Y algo que yo hablo siempre, aunque no es algo que me pregunten, o si me preguntan me lo dicen como una afirmación: ¿verdad, doctor, que este procedimiento no tiene ningún riesgo? Y siempre les contesto: por supuesto que toda cirugía tiene un riesgo, puede ser tal o cual riesgo, pero en especial esta cirugía suya no es de un riesgo alto. Más bien, el riesgo, y no me dejarán mentir los colegas, es que podamos llegar a un punto de encuentro entre lo que el paciente quiere y lo que nuestro análisis y diagnóstico ha llegado para llegar a un fin o un resultado. Cuando estamos muy distantes de ese punto de encuentro, si no es una complicación per se, realmente nos complica la vida mucho a los médicos, porque no está a gusto el paciente y pues siempre traerá esto consecuencias. Aquí el objetivo es tener a la mano. Nosotros como cirujanos plásticos somos bastante prácticos, digámoslo así. Somos compactos en información. Hay muchas variantes que nos tenemos que ocupar cuando vamos a hacer una cirugía, pero queremos un protocolo preoperatorio y postoperatorio que tenga ciertamente bases científicas para tener siempre cómo defendernos de cualquier situación que pudiera venir, pero que no nos complique la vida y que podamos aplicarlo en la mayoría de los pacientes. En este artículo se veía cuáles eran los factores que podían llevar a cabo o ayudar cuando uno reconoce en forma integral, digámoslo así, en un paciente, qué es lo que puede llevar a una cirugía o quién puede evitar no hacerse una cirugía. Las personas que tenían en común estos factores que querían una cirugía eran mujeres que tenían baja autoestima, una autoevaluación de poco atractiva, una pobre disfrute de la vida, ven muchos televisión o la computadora, media, como dicen los norteamericanos, y tienen lazos religiosos no tan profundos. Al contrario, cuando no están muy envueltos en media, tienen lazos religiosos muy importantes. Si hay alta autoestima, estos son factores o características que no van a llevar a una cirugía. Sin embargo, en el análisis que hicieron la Asociación de Cirugía Plástica de la Gran Bretaña, desde 1997 vieron que había un incremento en los procedimientos estéticos año con año, que a la fecha ha subido desde esa fecha alrededor de un 450%. ¿Y qué es lo que, en resumen, podemos ver? Que la gente siente más confianza con los procedimientos. Bueno, que la tecnología ha avanzado, que es menos invasiva, hay menores tiempos de recuperación, menos molestias, y los pacientes están menos ansiosos y por eso deciden llevar a cabo un procedimiento quirúrgico. Y tiene mucho que ver este protocolo que tengamos perioperatorio para disminuir esa fase tan frágil o difícil que es la recuperación.
Este es un formato que se le entrega a los pacientes para hablar sobre recuperación, que a veces es un poco complicado. Cada procedimiento tiene diferentes pues días o tiempo de recuperación, por supuesto. Entre menos invasivo, menos tiempo de recuperación. Sin embargo, depende qué es lo que el paciente diga como recuperación. Recuperación para hacer un trabajo en casa o oficina en casa, bueno, pues a lo mejor son 3 o 4 días. Para estar ya en la oficina, en un trabajo administrativo, puede ser a lo mejor una semana. Sin embargo, cuando entre más actividad física va teniendo el paciente o requiere el paciente, pues la recuperación va a ser más larga. Y en esta hoja hay una frase que me gustó, un segmento que lo traduje y lo puse en highlight. Que dice: ayudarte con tu recuperación es una de nuestras grandes prioridades. Sentimos que tu experiencia quirúrgica es una experiencia compartida entre usted y nosotros, y hay cosas que se pueden hacer antes de la cirugía para asegurar un mejor resultado. O sea, aquí estamos compartiendo esa responsabilidad con el paciente, y el paciente está confiando que además de tener un buen resultado quirúrgico o del tratamiento estético, que nos preocupemos porque su recuperación sea la mejor posible, que también tengamos esa delicadeza. Y como yo les decía, yo como cirujano plástico soy bastante, trato de sintetizar para no perderme entre las ramas, y tenemos unas opciones que tienen soporte científico, tienen los suficientes estudios para que nosotros podamos confiar en ella. La árnica montana, que se ha usado desde hace varios siglos, y ahora con las nuevas formas y líneas de glisoidin linfático, que en su momento el superóxido de inmutasa, el Sodimel, se sabe, y por estudios más antiguos, que es el antioxidante más importante, pues no puede dejar de ser un ingrediente en nuestra preparación en el pre y en el post periquirúrgico, digámoslo así. Actualmente, hace pocos años, el invento de estos medicamentos ungüentos de Sebelia, que han cambiado mucho la proyección o la evolución en pacientes con tratamientos con láser, peelings, etc. Te interrumpo un segundo, perdón, porque hay preguntas de doctores que quiero no dejar para el final. Nos dicen si nada más es para cirugías o también el daño causado por procedimientos no quirúrgicos como los láseres, como algunos aparatos, como algunos procedimientos de hilos que llevan cierto componente inflamatorio. ¿También aplicas ese tipo de protocolos vía oral y vía tópica en tus pacientes? Por supuesto, entendemos que en todos los pacientes sirve. Sí, en los pacientes de láser indiscutiblemente usamos esta preparación. Tenemos que ver que en forma integral, si es un procedimiento muy pequeño, si vale la pena incluir más medicamentos o más suplementación para esto, y en qué procedimientos sí. Ahorita voy a adentrarme más a ese tema, pero por supuesto en láser usamos los glisoidines, usamos los Sebelias. Si queremos agregar el árnica, siempre está un punto importante en los tratamientos con láser, ya que la flor de árnica tiene caminos muy parecidos a los corticosteroides, y donde en ciertos procedimientos requerimos de la fase inicial de inflamación, esa cadena inicial, para tener una mayor proliferación o proliferación de fibras colágenas y un mejor resultado, tenemos que tener bien en cuenta qué procedimientos sí usar y cuáles no. Lo que estaba comentando, la flor de árnica se usa hace siglos. Habitualmente se usa en forma tópica, de todas las formas que quieran, entre pomadas, cataplasmas, líquidos, todo en forma tópica funciona muy bien,
para la osteoartrosis, para inflamaciones moderadas, para hematomas moderados, ha funcionado muy bien. Y actualmente, en forma homeopática, en microdosis, se ha usado en forma muy eficiente. Auvernia tiene un productazo que ahorita les comento sobre esto. Porque microdosis, porque en medicina alópata las dosis mayores es muy complicado con el árnica, que es bastante tóxica. Digamos, no, parece una flor inocente, parece la flor de manzanilla, se parece mucho, pero realmente tiene una toxicidad mucho más alta y se tiene que tener mucho cuidado. Entonces tenemos que respaldarnos de laboratorios que realmente tengan una producción en bioequivalencia. Es prácticamente como se maneja la medicina alopática. ¿Cuáles estos, digamos, cómo actúan como glucocorticoides en la inhibición de la activación de dos factores de la transcripción NF-kB y AP1? En consecuencia, disminuye la producción de las citocinas y las colagenasas intersticiales, disminuyendo el proceso inflamatorio. Existen estudios que respaldan esto. Por supuesto, nos gustaría mayores estudios que fueran multicéntricos, pero todos los que trabajamos con la árnica montana hemos visto sus beneficios. Muchas veces me comentan los pacientes, doctor, oiga, pues prácticamente no me inflamé nada. Debería recomendárselo a todos los pacientes. A todos los pacientes quirúrgicos se lo recomendamos. Sin embargo, hay pacientes que creen en la homeopatía y otros que no. Y es quienes me dicen que lo toman y a veces no lo toman, y lo que uno ve es que paciente que lo toma siempre vamos a ver un beneficio. Y de esto hablan estos estudios. Aquí se hicieron en 29 pacientes. No hablaba tanto de edad, ni como factores, ni cuántos fue la extracción, pero lo que visualmente en el grupo control y en estos 29 pacientes con la misma técnica quirúrgica, qué tanta en porcentaje veía el cirujano, qué tantos menos hematomas e inflamación, si lo podemos resumir como una sola situación, comparado el grupo control con los que tomaron árnica, y vio que alrededor de un 35 a 40% menos de inflamación y hematomas. Este otro estudio se usaron dos grupos, tres grupos, un grupo que tomaba árnica, otro grupo que tomaba esteroides, que era 10 miligramos de dexametasona intraoperatorio, y luego usaban metilprednisolona en los mismos días que se usaba en el otro grupo árnica. Y se midieron, había un grupo control que era solamente placebo, y teníamos 2 días como referencia importante, lo que pasaba en el día 2 y lo que pasaba en el día 8. En el día 2, el grupo de árnica y esteroides tenían objetivamente, por los panelistas, quienes no estaban relacionados con el estudio, solamente eran evaluadores, objetivamente decían que se parecía mucho, o era muy parecido el resultado entre edema y los hematomas. Sin embargo, eran pacientes con rinoplastía. Todos eran pacientes de rinoplastía. Pero en el día 8 hubo una diferencia muy importante. En el grupo árnica había mucho menos edema y equimosis comparado con el grupo de esteroides, y no se diga en el grupo control. Una diferencia muy significativa. Y eso es lo que día a día yo puedo ver con la mezcla de árnica y con el glisodin. Dependiendo, ahorita les digo cuáles con los que nosotros tenemos experiencia, con qué tipo de glisodin es el que usamos. Este estudio, en lugar de rinoplastía, es condroitidoplastía. En lugar de 3 grupos, fueron 2 grupos, el grupo de árnica, el grupo placebo. 2 días de referencia, el día 1
se veía que el grupo árnica, 24% menos de edema, y en el día 7 este porcentaje era más notorio y llevó hasta un 40-41% entre árnica contra placebo. Una carta de seguridad, ahorita hay muchos países que tienen estas cartas de seguridad, tienen que ver que, como nuestras COFEPRIS o el FDA, no manejan la homeopatía con la misma regímenes que se maneja la alopatía. Sin embargo, por supuesto que cada producto tiene que tener sus cartas de seguridades. Y cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, con glóbulos, lo que le decimos chochitos de árnica, realmente no sabemos cuánto le estamos dando al paciente y estamos dando en forma, pues, digamos, en una forma sin realmente saber exactamente lo que estamos dando, unos 2, 3 o 4 chochitos cada 4 horas, pero puede variar mucho entre bote y bote del mismo productor. Inclusive no se diga si se compran entre diferentes farmacias homeopáticas. Ellos le llaman la potencia, pero realmente es muy difícil tener esa base. Sin embargo, CINEC lo que hizo es una forma muy sencilla. Y como a nosotros los plásticos nos gusta lo sencillo, es una cajita que trae 12 capsulitas. Las primeras 3 capsulitas tienen mayor potencia que las segundas 9 cápsulas. Se da una cada 8 horas. Y lo que yo recomiendo, que he visto que funciona muy bien, es un paquete 4 días antes de la cirugía y un paquete de 12 capsulitas los siguientes días, los 4 días siguientes de la cirugía. Aprovecho, Hernán, porque una doctora dice, wow, padrísimo, para terminar con la árnica y no volver, porque son muchos productos al final. La doctora Liz nos dice, ¿la árnica se puede utilizar antes de la cirugía como si fuera un glisorín? O porque sabemos que tiene ciertas contraindicaciones en los niveles de plaquetas y de coagulación, se utilizan nada más el día de la cirugía y los días posteriores, como es CINEC. ¿Cuál es tu pensamiento o tu realidad? Me parece que la dosificación que tiene CINEC está bastante estudiada, bastante vista. Y cuando hablamos de estos niveles tóxicos, cuando hablamos de homeopatía pura, que no sabemos lo que estamos dando, que es a diferencia de lo que yo estoy hablando con el CINEC, pues sí podemos tener estos problemas. Mucha gente, no sé si te ha tocado oír, Emanuel, y a doctores, es que, mire, doctor, a mí no me gustan chochos porque no me gusta mucho el azúcar, pero yo la tomo en té. Pero no le saben decir uno si le ponen 1, 2 cucharadas, ellos hacen con su planta original o hay sobres de árnica. Finalmente, la dosificación, como decía mi suegro, la dosis hace el veneno. Creo que más bien el árnica es la dosificación, porque siempre ha estado esta discusión y creo que en la web las discusiones principales sobre si sirve o no sirve el árnica, creo que están muy dirigidas por los productores de medicamentos esteroideos y antiinflamatorios no esteroideos. Finalmente, lo que se requiere y lo que hizo CINEC es estandarizar la dosificación para que esto sea mucho más seguro. Y la verdad que yo nunca he visto con este producto mayor hematoma o inflamación. Digo, ahorita al final nos puede compartir algún doctor si ellos han visto más inflamación, pero repito que no es lo mismo decir árnica montana nada más que decir CINEC. Quiero enfatizar eso. Te agradezco. Y la respuesta para la doctora Liz era básicamente lo que tú presentaste. No se da árnica montana antes de un prequirúrgico. Se puede utilizar cierta forma de glicerina antes de la cirugía, pero la árnica no está recomendada antes de la inflamación porque sí tiene a nivel quirúrgico en particular
una afectación en los niveles de coagulación. Normalmente se da el mismo día y los días posteriores a la cirugía o al procedimiento. Por eso SYNECH empieza el mismo día de la cirugía y continúa los 4 días, incluyendo el día de la cirugía, más 3 días, que son 4 días en total. Nos saludamos aquí a Querétaro y el equipo también de Aguascalientes, la doctora Marín, las doctoras Líbana y sus colegas están conectados y te mandan un profundo saludo a ti y a Úrsula. Muchos saludos. Adelante. De parte de Úrsula. Bueno, Emanuel, respecto a esto, hay estudios ya en preoperatorios con SYNEC y hablan de los beneficios que tiene en el preoperatorio. Sin embargo, el producto está diseñado precisamente para esas 12 tomas y está diseñado para el postquirúrgico. Hablando de Glisadin, no nos vamos a detener tanto en los detalles que todos estos días se han platicado, inclusive en la mañana una excelente plática por François, por la doctora Isabel, que nos hacía ver las diferencias, los soportes científicos. Pero, ¿qué es el Glisadin? Digamos, el Glisadin es la sal o el superóxido de dismutasa, que ya lo conocíamos en el Sodimel, pero que viene de la semilla de melón en forma muy elegante, ese Cucumis melo, y combinado con esta proteína cubierta que viene proveniente del trigo, que hace que lo defienda, digamos, de las enzimas gástricas para que tenga una mayor biodisponibilidad y podamos tener los niveles de superóxido de dismutasa necesarios, tanto como modulador antiinflamatorio como antioxidante. Hay varias líneas. François de vez en vez saca una nueva línea. Pero nosotros tenemos experiencia en 2 líneas principales. Una que es la Skin Brightening, que se usa mucho por el lado cuando vamos a ser abrasivos o agresivos con la piel para evitar la pigmentación postinflamatoria. Y el Glisadin, que es el linfático. Si hemos usado en un tiempo, usamos mucho tiempo el pre y post. Resulta bastante efectivo, sin embargo, por los componentes tiene un sabor más fuerte que a veces los pacientes no les gusta del todo. Sin embargo, esto no lo he visto, veo este comentario con los otros 2 glisadines. Y el otro glisadin, que es linfático, tiene un efecto diurético muy relacionado con la retención de líquidos postquirúrgica, y eso pues ayuda muchísimo. Vamos a ver varios estudios en forma resumida sobre el uso de Glisadin. El Glisadin en un grupo de pacientes se dio oxígeno al 100% por 60 minutos a 2.5 atmósferas, sabiendo que de 1.7 para arriba atmósferas empieza a producirse un efecto oxidativo que es nocivo para los tejidos, y estos, digamos, subproductos se pueden medir, y en especial de estos subproductos, el glutatión y el isoprostano se pueden medir en sangre y nos puede decir qué tanto efecto o no tengo efecto el medicamento antioxidante que estamos usando. En este estudio prospectivo doble ciego se usó un grupo placebo y el grupo control. El grupo control era superóxido de dismutasa más la gliadina, o sea, el Glisadin propiamente, y el grupo, y el grupo placebo únicamente tenía superóxido de dismutasa. Y se vio que la combinación de gliadina con superóxido de dismutasa tenía un mucho mejor resultado en porcentaje por esa biodisponibilidad. Este estudio en vivo demuestra en ratas se activaban las citoquinas, interferones del peritoneo,
en forma artificial para ver la respuesta inflamatoria y ver qué tanto tenía biodisponibilidad en forma gástrica, porque esto se había estudiado muy bien en forma intravenosa, pero interesaba mucho tener un medicamento que fuera vía oral y que tuviera prácticamente la misma biodisponibilidad. Ese fue el objetivo o dirección en la que se fue François en sus investigaciones. Y lo que se veía en este trabajo en ratas es que tiene una modulación antiinflamatoria muy importante cuando la combinamos con esta gladina o esta proteína protectora. Entonces los resultados en la mañana los presentaron. Hay una mejoría muy importante en la tensión, en la humectación cutánea, en la coloración. Y a lo que a nosotros nos interesa mucho en la cuestión del skin brightening es cómo es que en pacientes que son llevados a procedimientos abrasivos como el láser, cómo podemos disminuir o evitar esa pigmentación postinflamatoria, que no se diga, los cirujanos plásticos lloramos cuando la vemos, pero los dermatólogos también sufren con este tipo de cosas. Y cómo podemos tener a la mano un medicamento que nos evite esa formación de tirosinasa. ¿Qué es lo que tiene el Glycodin Skin Brightening? El Skin Brightening, además de tener el glicidin básico, tiene bálsamo de limón, o sea, tiene bioflavonoides cítricos que inhiben que la tirosinasa, que es la enzima, digamos, que estimula a las células a producir melanina, hace que estén bastante más, digamos, la producción sea mucho menor en tratamientos estimulantes, o inclusive cuando, como lo dijo la doctora Isabel, cuando uno va de viaje, que va a tener mucho contacto con el factor externo, que es el sol, y el paciente tiene melasma o tiene facilidad de producir estas manchas, se empieza unos días antes, una semana antes, tomando el Glycodin Skin Brightening, se aumenta la dosis en la mayor exposición de sol, y esto lo vemos reflejado donde vemos que la estimulación de ese sol produce mucho menos mancha que cuando antes se estuviera tomando este medicamento. Bueno, eso mismo vemos cuando trabajamos en los láseres. Es como trabajar con un margen de error, un margen de seguridad mayor. Aquí combinaron, vean qué tan efectivo es el Skin Brightening o el superóxido de dismutasa contra los retinoides por sí solos o la combinación de glicidin y los retinoides. En este estudio se usó el tazaroteno al 0.1% y se veía que entre los tres grupos la combinación de glicidin con tazaroteno tenía un porcentaje bastante alto y considerable, digamos, en cuanto al objetivo de mejoría. Por ejemplo, en las arrugas finas se veía, pues, hasta comparativamente con la terapia sola, con la terapia combinada, de un 14.7 a un 41.7%. En el fotodaño en general, de un 15.6 a un 53%. O sea, hay mucha diferencia en usar esta combinación y es una muy buena sinergia. ¿Los compañeros, colegas, pueden ahondar más en esto? Hay varios comentarios, Hernán, justamente que comprueban ahorita que nos mostrarás tus casos y tus fotos, que hay sinergia entre los tópicos y los orales. Y nos preguntan si tú combinas en tus pacientes la árnica postquirúrgica o el día de la cirugía y los 3 días después, y el glicidin en pre y post, empezando antes y después. No hay problema al dar 2 vías orales al mismo paciente, ¿correcto?
No, yo no he visto ningún problema, sino solo beneficios, y lo usamos protocolariamente en cada cirugía, digamos, no procedimiento tan pequeño, pero en cada cirugía de mediana hacia arriba, siempre la combinación Glisodim linfático y el árnica. El glisodim linfático empezamos a usarlo 3 o 4 días previos al procedimiento quirúrgico. Excelente. Y con los tópicos que nos vas a enseñar ahorita, ¿correcto? Sí, los tópicos, yo realmente, esa es una materia de un área de mi esposa Úrsula, no me quisiera meter en cosas que no sé, pero por supuesto hay casos que se requiere usar terapia combinada con tópicos. Y en esta fotografía, Manuel, lo que estamos viendo es, si bien vemos que la paciente se llevó a cabo un láser más un tratamiento de ultrasonido, toxina, blefaroplastía, vemos que la mejoría cutánea en el daño solar, en la coloración, es muy importante y en forma generalizada, ¿no? Porque cuando trabajamos un láser, bueno, mi esposa sí lo hace, trabaja los láseres incluyendo las orejas, pero habitualmente no trabajamos las orejas ni la parte posterior del cuello, y vemos como en esta foto hay una mejoría muy importante simplemente usando el Glisodim. Habitualmente estos resultados se ven entre los 90 y 120 días de tratamiento. En pigmentaciones y eritema posterior a algún tratamiento, vemos que tienen muy buen resultado. Obviamente, al disminuir el proceso de eritema, el proceso inflamatorio disminuir, no dejarlo tan prolongado, disminuiremos la posibilidad de pigmentación. Vamos a hablar un poquito también de Sebelia. No sé si hacemos alguna pausa entre una cosa y otra. Yo creo que de Glisodim ya hubo muchas preguntas, pero se contestaron en otros foros con John Gaviria e Isabel Arias, y nada más ¿por qué usas el Glisodim linfático? ¿Qué te da de ventaja el linfático, el pre y post quirúrgico a ti como cirujano versus el producto que es el antiedad, el anti-aging o el skin brightening que nos presentaste? ¿Qué tiene de adicional este producto que trabaja más el edema, que es el linfático? La combinación de ingredientes, cada línea que se creó de Glisodim tiene un propósito. El Skin Brightening tiene como un mayor propósito, además de tener este efecto per se, porque tiene la misma dosificación del SOD, de modulador, inflamatorio y de antioxidante, pues agregan esta combinación de flavonoides, licopenos, que nos limitan la acción enzimática de la tirosinasa, menor estímulo para que se produzca más color o melanina. En cambio, el linfático tiene un propósito mayor, que es un efecto diurético, pero tiene mucho que ver un efecto diurético en el proceso. Por supuesto, es un efecto diurético que puede trabajar como un diurético, pero uno nunca escogería nada más el Glisodim linfático diurético como un diurético para la hipertensión o algún otro problema renal, pero tiene muy buena, digamos, objetivo, disminuir el proceso inflamatorio intersticial por un efecto diurético importante, que en toda cirugía inflamatoria, como son las liposculturas, las abdominoplastías, las ritidoplastías, en general toda cirugía que el cirujano plástico toca, va a haber un proceso inflamatorio y una retención de líquido importante, y nos ayuda mucho, realmente mucho, a disminuir estos tiempos. Entonces, cualquier procedimiento quirúrgico no que cause edema e hinchazón, que puede ser desde un relleno facial, hilos que causan esa retención de líquido
a nivel facial o corporal en las cirugías que describes, el diurético sería más indicado. Excelente, pues te agradezco mucho y no te detengo más para la parte de Sebelia y los tópicos, porque tiene una patente también ahí muy interesante, ¿no? Así es. Hay que recordar que yo soy cirujano plástico y hablo de mi experiencia. Hay tópicos, estos tópicos de Sebelia, a mi esposa y a mí nos han ayudado muchísimo, han cambiado mucho la dirección o historia que lleva un paciente con un láser, porque, bueno, independientemente, cada quien cobra diferente, pero significa un costo a veces importante el querer hacer una restauración cutánea. Sin embargo, si agregamos costos a dejar o tener una recuperación, dejar de que el paciente circule mucho tiempo, en realidad el resultado es muy importante, lo que hace un láser de CO2 fraccionado, por decir, un Erbium. Pero si el proceso está muy difícil, con muchas piedras, digamos, muy tropezado, el paciente no va a hablar bien del procedimiento y es difícil que se repita, porque estos procedimientos mejoran por mucho tiempo, pero siempre estará el asunto que tengamos que repetirlos. Y si nosotros cambiamos mucho esta historia, ya hablamos del árnica, hablamos del Glisadin, que son antiinflamatorios, moduladores de la inflamación muy importantes. Bueno, hay un invento muy interesante de la doctora Roussel, que es en esto Sebelia. Cuando hay un proceso inflamatorio severo, inclusive en pacientes genéticamente, encontramos que la laminin 5, que es digamos, adhesivo que se encuentra en la unión dermoepidérmica, cuando es pobre el adhesivo o los queratinocitos producen poco este adhesivo, cualquier cosa abrasiva, agresiva que hagamos va a producir una inflamación o una interfase de separación entre esta unión dermoepidérmica y lo que, aunque este laminin 5 es insustituible, no se puede hacer en forma artificial, un segmento péptido de esta cadena fue lo que pues inventó o hizo en forma artificial la doctora con su patente y ha hecho que esta área donde nosotros vemos el acúmulo de líquido inflamatorio, el linfa, etcétera, cuando vemos un paciente que hacemos un láser y que al otro día vemos una cara redonda, toda inflamada, con los ojos cerrados, bueno, hay en diferentes niveles obviamente la inflamación, pero en esta unión dermoepidérmica hay una cantidad de líquido muy importante que lo que hace este medicamento es hacer una adhesión más fuerte, evitar que se acumule líquido entre estas dos áreas y produce una inflamación y en consiguiente un enrojecimiento mucho menor. Y esto es lo que yo platico, que ha disminuido mucho. Hay estudios, y a lo mejor tú no lo puedes presentar, no sé si lo tengas aquí, Manuel, donde hay hemicaras estudiados después del láser de CO2 fraccionado, hemicaras donde se trabajó con Sebelia a un lado, bálsamo y nada más vaselinados en otro lado, y vemos una diferencia muy importante en el enrojecimiento inmediato, pero en el proceso inflamatorio en los días consiguientes. Y esto nos ha cortado, perdón, ha cortado muchísimo el tiempo de recuperación, lo desagradable visualmente que es después de un láser de este tipo. Sin embargo, tiene un punto, que es que el paciente acostumbrado a ver esa cara roja inflamada, cuando usas Sebelia, ese proceso se disminuye, digámoslo, un 50%. Y el paciente a veces siente que no hiciste lo mismo a la profundidad que en otra sesión donde sí se inflamó tanto. Entonces siempre hay que aclararle que este nuevo medicamento ha hecho una historia o una evolución diferente a lo que hacían los otros medicamentos y la inflamación que ella conocía va a ser menor. Hernán,
Y sí tenemos muchos datos de Sebelia. Haremos una sesión directamente con Francia, con la dueña del laboratorio que conoces bien, Carol Fuss, y nos da gusto que tú estés verificando que tanto en cicatrización como en edema y en enrojecimiento, tanto el bálsamo como el Extreme Soin hayan traído a tu práctica algo. Me están preguntando algunos doctores y te felicitan si vamos a ver algunos de tus casos y de tus combinaciones, ¿qué resultado da en el pre y post? Y lo que mencionas es muy cierto. Hay un dicho, pregunta una doctora, que no pain, no gain. Entonces, si el paciente dice, no me inflamé, no me enrojecí o no me dolió, es que entonces no me hizo nada. Tienes que reeducar al paciente en que se puede hacer algo profundo, invasivo o medianamente invasivo y no tener ni dolor ni tantos estigmas o por tanto tiempo como si hubiera sido hace 20 años la cirugía la misma, entre el mismo cirujano, pero con su mamá, por ejemplo, ¿no? Eso es algo que tienes que luchar. Sí, por supuesto. Tiene uno que reeducar porque ahora no es el Sebelia nada más, ya si vamos agregando árnica y vamos agregando Clisodin, el proceso es bastante menos agresivo y realmente el paciente puede pensar que no estás haciendo lo mismo. El Clisodin, perdón, el Sebelia lo usamos mucho también en las incisiones quirúrgicas. Hay que ver que este medicamento se puede usar desde el mismo momento que estamos cerrando la cicatriz. Inclusive en heridas abiertas se puede usar. Y lo que hacemos es que tenga una mayor adhesión esta cicatriz, una adhesión más rápida en días. Por lo tanto, tendremos pues visualmente una cicatriz más agradable y más unida, ¿no? Tiene el 33% de la composición es gel de silicona, por lo tanto tiene muy buena adherencia y tiene toda la nobleza que tiene el gel de silicona, semioclusivo, permeable a los gases cicatrizantes. La maceración, como es semipermeable, no ocurre como en otro tipo de parches o de tratamientos tópicos oclusivos, y crea un ambiente muy benéfico para la cicatriz. En los dos, digamos, las dos variedades que tiene principales en cuanto a heridas y agresiones de la piel, existe el bálsamo y está el de tolerancia extrema, si no me equivoco, perdón, es que están... Exacto, sí. Soin Extreme, el Extreme, correcto. El Extreme, que ese se usa en forma inmediata cuando hacemos un tratamiento agresivo, abrasivo. En ese momento podemos usar el tolerancia extrema. Y en los días siguientes, tercero o cuarto día, se puede iniciar el bálsamo y la mezcla de los dos funciona muy bien. Hay una nueva línea despigmentante que eso, pues ya mi esposa podría hablarles de eso. Yo realmente no tengo experiencia, pero tiene lo que tengo entendido y he estudiado es que tiene un mecanismo diferente a los demás despigmentantes o como sería la referencia obligada, que son los retinoides. Y trabaja muy bien. No sé si puedas mencionar algo de esto y ya pasaría yo a enseñar mis casos personales. Sí, si quieres presentar tus casos mientras pasamos tus casos, esos son casos de la marca. Sería muy bueno ver tus casos. Pregunta a la doctora Durón, ¿a cuántos días has usado después de la Blefaro, por ejemplo, el Sebelia? Porque ella dice que lo inicia normalmente cuando retira los puntos. Tú empiezas antes, ¿verdad? Sí. A lo mejor el primer día uso algún ungüento antibiótico y al segundo día o tercero ya se puede usar. Mi esposa dermatóloga lo usa muchas veces inmediatamente. Así que lo uso aproximadamente hasta un mes y medio, dependiendo de la evolución de la cicatriz. Y hay un asunto que nos ha gustado mucho. Hay una competencia de medicamentos de crema para las cicatrices que ya todos conocemos, que empieza con C,
Y esto lo que hace, en muchos pacientes me ha tocado, que hay una hiperpigmentación, cuando menos temporal, pero una hiperpigmentación que hace que el paciente se ponga muy nervioso porque parece que le tatuaron la cicatriz, aunque sea muy delgadita y muy buena, le tatuaron la cicatriz. Y esto no lo he visto en ningún caso con Sebelia. Y eso pues, nos da tranquilidad tanto al paciente como al médico, ¿no? Aquí es un caso de blefaroplastia transconjuntival. Se usó Glizodin linfático 3 días pre, el árnica posoperatoria. Y vemos que son 3 días después del posoperatorio. Vemos una inflamación bastante moderada. Paciente que usamos árnica montana post-tratamiento después de poner varios hilos absorbibles. Y vemos este proceso inflamatorio, perdón. En este caso usamos 2 días árnica montana preoperatorio y los siguientes 2 días postoperatorio. Blefaroplastia transconjuntival, 2 días postoperatorio. Árnica más Glizodin. También un edema bastante tranquilo. Esto fue uso de ácido hialurónico en el área del T-drop, 24 horas después con uso de árnica y Glizodin, Skin Brightening. La paciente que perdón, no sé por qué hace esto. Un segundo. Una ritidoplastia cervicofacial más láser de CO2 en el mismo procedimiento. Vemos al 4º día posoperatorio, uso de árnica posoperatoria, Glizodin Skin Brightening, una semana previa a la cirugía y durante la recuperación, y la Sebelia Zone Extreme. Ácido hialurónico con árnica montana. Glizodin Skin Brightening en combinación con Medium Jack, Q-Switch, 1064. Glizodin en un láser de CO2 fraccionados perioral. Hace el uso de Sebelia en su recuperación como tópico. Una blefaroplastia transconjuntival, Glizodin linfático y árnica montana. Vemos un poquito de equimosis, pero bastante tranquilo para hacer 24 horas después del procedimiento. Un láser de CO2 fraccionados, 6 días post-tratamiento, con Glizodin Skin Brightening, Sebelia, como tratamiento tópico de reparación. Este había sido una quemadura que se le había causado en otro lugar, en otra clínica. Le estaban haciendo un láser más la combinación de las puntillas nasales y el cauterio, perdón, estaban haciendo una blefaroplastia más puntillas nasales, cauterio y una quemadura, como la están viendo. Y esto lo trató la doctora Piñeiro con Q-Switch vascular, Sebelia en combinación con un medicamento que se llama Cicalfate y antirrendes, que es un medicamento de desarrollo de la misma doctora Piñeiro. Láser 2 fraccionado, 6 días posterior, con Sebelia, antirrendes epitelial. El antirrendes es un diseño de la doctora Piñeiro para sus pacientes para disminuir la rojez. Sí, ha encontrado muy buena combinación cuando trabaja junto con Sebelia. 5 días después de un CO2 fraccionado, Sebelia. Una blefaroplastia superior y una transconjuntival inferior, más un CO2 fraccionado periorbitario. Y esto es lo que vemos 7 días después con árnica, Glizodin linfático y Sebelia balsa. Árnica montana, Glizodin linfático, abdominoplastia, hipexia con implantes, 10 días después.
10 días después, abdominoplastía y lipobaser. Un proceso inflamatorio bastante tranquilo para los días de la cirugía. Y bueno, esta es la plática. No sé si tengan alguna pregunta o comentario, con mucho gusto. Sí, muchísimas gracias, Hernán. Es una combinación muy poderosa de la vía tópica, la vía oral y los procedimientos. Es la base de lo que Auvernia ha estado haciendo desde hace 10 años. Te mandan saludos y agradecimientos varios de tus colegas. La doctora de Hilario te manda un saludo y te felicita y me dice que ella ha notado en el caso del hipoabdomino la disminución de equimosis e inflamación utilizando Synedge, y la paciente decía que pues utilizaría más analgésicos. Entonces está ella muy contenta con esa solución, porque no nada más en la cuestión apariencia, pero también en el dolor, en la percepción. ¿Qué tanto hay de eso? Ella combina también con el Biodin Defense del doctor Dieter Lenoir en el postoperatorio. Vamos mezclando y usando como artesanos que son lo mejor de lo que estiman y juzgan. Pero tú, en cuanto al manejo del dolor, ¿has notado también un menor incidencia de recurrir a analgésicos en tus pacientes que están medicados con esos suplementos y homeopatía de laboratorio? Interesante que lo mencionas. Me ha tocado muchos pacientes que me dicen, doctor, bueno, yo el primer día usé ketorolaco porque usted me lo puso, pero en realidad no he sentido mayores molestias, digo, hablando de cirugías como lipoesculturas, inclusive abdominoplastías, y seguí con lo que usted me dijo, de que inicié con el pre, con el post, los suplementos, Glisodin, básicamente, y se ha disminuido importantemente. Hay que recordar que no nada más, digamos, son medicamentos inmunomoduladores de la inflamación, por lo tanto, al tener esta modulación, tiene que tener, por supuesto, una disminución en el proceso doloroso al disminuir estas citocinas, leuquinas, etc. Entonces sí he notado que el postoperatorio es bastante más cómodo usando estos medicamentos que sin usarlos. Hay pacientes que uno lo recomienda siempre, pero hay pacientes que deciden no comprarlo, ¿no? O se les olvida o no le toman la importancia debida. Interesante y la verdad, qué bueno que ahonden y vean eso. Ahorita, tú como cirujano plástico, a la hora de tener ese arsenal que no tenías cuando empezaste a operar en tus escuelas de cirugía plástica y en tus especialidades médicas, ¿qué cambios has operado en cómo abordar un paciente a la hora de proponerle un tratamiento? ¿Vas incluyendo esos productos en un paquete que ya está cobrado dentro de la cirugía y vienen esos productos? ¿O tienes que explicarles o alguien de tu clínica aparte que van a tener que tomar esto como un paquete de procedimientos adicionales? ¿Cómo lo estás comercializando como cirujano? No lo hago en paquete. Me tomo el tiempo para explicarles lo importante que es tomar estos medicamentos y prácticamente lo estoy, ya una vez que lo expliqué, que lo entendió, es prácticamente igual que los exámenes preoperatorios. Los exámenes preoperatorios no pueden faltar. Bueno, estoy presionando para saber si compró los medicamentos porque debe de entender que hay una recuperación, un proceso muy diferente. Entonces estamos siempre, la doctora que está siempre muy al tanto de los procedimientos quirúrgicos que hacemos, digamos, en la clínica, está muy al tanto de que el paciente siga estos protocolos. Y es, digamos, no le doy a elegir, más bien le explico que lo debe usar y prácticamente solo el que me engaña, porque me puede engañar, no estoy en su casa, pero prácticamente todos lo usan en la actualidad. Muy bien. Pues te agradezco muchísimo. Hay más preguntas sobre Glisodin que contestaremos aparte. Está contestando y diciéndonos la doctora Maldonado que utiliza arnica después de sus pacientes de en las bolsas de Bichat, en bichetomía, y le ha ido mucho mejor y la inflamación es mucho menos notoria. A lo mejor también ahí hay un componente
de edema, que el glicidin diurético podría ayudar, ¿no? Entonces, definitivamente, estoy seguro que sí podría. Entonces, recordamos tus redes y las de Úrsula en la clínica, en Facebook, Sederma México, Sederma MX en Instagram, sederma.com.mx, una clínica integral de cirugía plástica y dermatología que integra procedimientos, aparatología, consulta y obviamente cirugías en tus propios quirófanos. Es un gusto, la verdad, tenerlos siempre conectados y ahorita del otro lado, compartiendo tus casos. Agradezco mucho el esfuerzo, agradezco al haber montado esa plática para nosotros. No te dedicas a eso, pero lo has hecho magistralmente bien y agradecemos que un cirujano plástico tome finalmente el tiempo y la consideración de poder hacernos ese favor de hablar de temas que no son propiamente quirúrgicos, pero que son cada día más en la decisión de un paciente importantes a la hora de qué me hago, con quién me lo hago. Y eso creo que es parte de su éxito en la ciudad de Monterrey. Ingrid López te manda un fuertísimo saludo y abrazo, así como el doctor Leonel dice que está 100% de acuerdo contigo, el doctor Fierro, que no es lo mismo usar productos de origen natural bien dosificados con controles de calidad y estudios a recomendar homeopatía de la esquina. Tristemente la homeopatía en México, tú que conoces bien Alemania y estudiaste parte allá, pues es finalmente una homeopatía no controlada, no dosificada y no encuadrada legalmente, cosa que hace tristemente que un homeópata es un licenciado que no es doctor, cuando un médico homeópata alemán es médico antes de ser homeópata, que es una subespecialidad. Tristemente es nuestra realidad como México, pero no pasa nada. La doctora Durón dice que qué bueno que presentamos todo eso. Sería bueno que presentemos el brightening. Con gusto, doctora Durón, mándanos tus datos y te mandamos toda la información. La doctora Sofía Rincón dice que si el Sebelia se puede usar directamente después de tratamientos como PRP, Dermapen, peelings y láser, ¿qué le contestarías? 100%, por supuesto. Cualquier tratamiento que sea agresivo, abrasivo, como son estos que acabas de mencionar, funcionaría muy bien. Y además, el PRP en especial, lo que está haciendo es tratar de separar esas dos superficies de la unión epidérmica. Funcionaría de maravilla el poder tener menos permeabilidad y que esté más adherida. Y recuerden que primero se puede usar cualquiera de los dos Sebelias, pero en tratamientos abrasivos, donde hay enrojecimiento inicial, lo mejor es iniciar con el Swan Extreme, no sé si lo pronuncié bien, perdón, y después seguir con el bálsamo. Muy bien, pues saludamos a la doctora Marina hasta el Bajío. Agradecemos de verdad a todas y todos los que se conectaron el día de hoy. Mostramos ahorita nuestras redes como Auvernia, no dejen de ver y echarle un visto a Sederma, pero en el canal Auvernia YouTube, la repetición siempre para ver un poquito más de eso. No dejen de conectarse el día de mañana y los otros días. Hay muchas más cosas que ver, por favor. Y ya hemos rebasado 1100 suscriptores al canal de YouTube. Nos da mucho gusto que sean cada más numerosos a ver a destiempo o cuando se les permite o volver a repasar un tema que les gustó en particular. Tendremos a partir del día de mañana, jueves 7 de mayo, una conexión de un plástico y un dermatólogo hablándonos de triamcinolona y cantaridina, que son viejas como Herodes, pero no dejen de ser de la actualidad y de la presencia. La triam para el derma o el plástico y obviamente la cantaridina más para dermatólogos que hacen lesiones como las verrugas o como los moluscos. Tendremos el día viernes un invitado de lujo, Mateo Dorniels, el director general creador de Campo Vivo, la empresa que más crece en salud natural orgánica. Nos hablará de lo que ha hecho con 300 agricultores mexicanos. Está distribuido en todos los y las mejores tiendas orgánicas y supermercados de prestigio del país, desde City Market hasta Costco, hasta otros clubes de precios, proponiendo una alimentación muy ad hoc con lo que queremos en un poco la boga de la inmunología. Empieza desde la alimentación, como decía el doctor Dieter Lenoir. Con eso ven que Auvernia es una universidad en línea que trata de ser integrativa, de juntar puntos de vista desde el agricultor, el doctor y el comercializador. Y todos estamos aquí en un solo equipo para el bien del paciente, el bienestar, la salud y crear
esperemos una nueva condición, al menos para la gente que alcanzamos humildemente desde nuestra trinchera. Así que no dejen de conectarse mañana a la 1 de la tarde en vivo con Romeo Castillo, el cirujano plástico, Gilberto Adame, que saludamos con Isabel Arias, la pareja de dermatólogos, y Mateo Dornier el día viernes. No dejen de saludarnos en redes, hashtag quédate en casa con Auvernia. Estamos siempre conectados en Auvernia Oficial, en Facebook, en Instagram, así como en YouTube. Hernán, un saludo a Úrsula, saludos a toda la familia. Espero que Sofía siga pronto sacando nuevos álbumes y covers. Necesitamos escucharla en ese tiempo de confinamiento. Busquen a Sofía Reyes en redes. Es un honor que sea tu hija y la hija de Úrsula, y más que sea mexicana, trabajando y viviendo como Shakira en otro país para hacer una música anglosajona mexicana, la mezcla de lo que es hoy el éxito de los cantantes modernos. Así que saludos también a Sofía y felicidades a sus papás. Es un guiño para todos. No todo es medicina, también hay la música. Gracias a todos, que estén muy bien. Ha sido un placer. Gracias al equipo. Yair, Diana, Adriana, Brandon, Pancho, todo el equipo que siempre está trabajando para que eso sea posible. Mi más profundo agradecimiento. Pronto les mostraremos sus caras también para que vean que sí existen, no son robots, no es inteligencia artificial, son realmente parte de Auvernia y están trabajando desde su casa para ustedes. Así que gracias por su preferencia. Nos vemos mañana. Hasta luego. Gracias.